Hermanos, buenas tardes, bienvenidos a todos, mientras nuestros otros hermanos se han de conectar luego, seguramente. Vamos a seguir con nuestra serie. Si se da cuenta, tiene que ver esto con lo que hemos hablado el martes a la mañana en el devocional, guardar la palabra de la boca del Señor, tener la palabra en la boca. Y esta mañana quiero comenzar contándoles una historia. Esta mañana escuché a un misionero, ya es un hombre grande, que entre parte de su misión la completó en China. Él contaba de que había estado en una reunión de líderes y obreros, diáconos y obreros, en secreto, por la noche, de la Underground Church, o sea, de la iglesia perseguida, la iglesia escondida, ¿no es cierto? La iglesia que el gobierno, que no acepta el control del gobierno. Y había 174 líderes en total, y entre todos ellos tenían 7 Biblias. A ver, lo voy a decir de nuevo. Eran más de 170 líderes y obreros, pastores, evangelistas, y en total tenían 7 Biblias. Y una de esas Biblias, lo que empezaron a hacer, lo que hicieron con esas 7 Biblias, ¿sabe qué fue? Empezaron a cortar, empezaron a arrancar los libros de la Biblia y empezaron a dárselo a los hermanos. Hay algunos hermanos que no sabían que la Biblia tenía un libro que se llamaba Ezequiel, por ejemplo, o los libros de los reyes, o Cantar de los Cantares, porque era la primera vez que se encontraban con eso. Entonces cortaron y cada hermano se llevaba como un trofeo, un pedazo, es decir, los capítulos, qué sé yo, el Evangelio de Juan, y este hermano bromeaba, decía, imagínense, a uno le tocó Filemón y a otro le tocó Juan, pero lo decía en una forma de broma, pero lo decía con mucha seriedad. Y eso nos hablaba, el misionero este hablaba acerca de lo bendecido que nosotros somos, hermanos, acá de este lado del mundo, ¿no es cierto? Eh, de cuántas Biblias y cuánto acceso nosotros tenemos a esta clase de reuniones sin que nadie nos persiga. Y qué bueno que podemos estar juntos. Y esto no es para sentirnos culpables por tener 10 versiones de la Biblia o tener, yo creo que en mi casa debe haber unas 40 Biblias por lo menos, 50 Biblias de diferentes versiones en diferentes idiomas. Los que conocen mi Beisman saben que es así. Pero no es para crearnos culpa de, mira cuánto tenemos, sino es para agradecer al Señor lo que tenemos y para aprovecharlo. Amén. Así que en el devocional del martes que viene voy a grabar un poco más sobre eso, porque realmente me impactó. Ahora vamos a ir al libro de Filipenses y vamos a orar el libro de Filipenses. La semana pasada oramos Efesios. Algunos de ustedes me dieron reportes muy hermosos acerca de cómo vieron la palabra con una nueva luz, con una nueva claridad, cómo vieron la palabra con nuevos ojos, cómo descubrieron frases que estaban ahí en Efesios, que hace 2000 años que están, pero que pareciera la primera vez que uno las descubre, ¿verdad? Me ha pasado tantas veces eso, hermanos, y qué bueno que nos pase juntos. Uy, esto estaba acá, no me había dado cuenta nunca, así que vamos a ir, repito la metodología, vamos a ir, voy a decir solamente el número del versículo, y lo voy a leer, y luego voy a orar. Para comenzar el próximo versículo voy a decir el número también. Así que vamos a leer la carta, vamos a ir a la prisión. Vamos a transportarnos a la prisión ahora. Vamos a ir con Pablo. Cada uno está en la comodidad de su hogar y gloria a Dios por eso. Yo estoy usando la Reina Valera del 60. Alberto, gracias por preguntar. Vamos a ir transportarnos 2000 años atrás a Roma, a la cárcel en donde Pablo está escribiendo esta carta
a los filipenses. Capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, ante esta palabra puedo orar, Señor, de que gracias por hacerme un siervo de Jesucristo. Gracias porque, Señor, no solamente la obra es de Pablo, es también de Timoteo, Señor, y es también de todos los santos que están en las ciudades, así como estuvieron en Filipos, que ahora están en Mississauga, en Brampton, en otros países donde se han de conectar, en otras provincias. Señor, qué mejor y maravillosa cosa que orar, que tu gracia y que tu paz, la paz de Dios, sea sobre nosotros. La paz de Dios, la paz y la gracia. Señor, necesitamos la gracia para entender de que nada merecemos. Necesitamos la paz, Señor, para vivir en nuestra vida acallado, Señor, sin la locura de la ansiedad, en el nombre de Jesús. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Señor, danos esta clase de corazón, de que podamos rogar por los hermanos, gozándonos en ellos, así como oramos por los hermanos de la selva, así como, Señor, que nuestra oración sea un tiempo de gozo delante de ti, que nosotros podamos acordarnos de otras personas en nuestra oración. Señor, ayúdanos a que la oración no esté centrada en mis hijos, mi familia, mi trabajo, mis compañeros de trabajo, mis finanzas, mi casa, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi carro. Enséñanos a enfocarnos, Señor, con una mente abierta, Padre, en el nombre de Jesús. Siempre en todas las oraciones, rogando con gozo, Señor, que nosotros podamos hacer el ruego y la oración por nuestros hermanos con gozo, con esa alegría que hay en el Espíritu, Señor, y que viene de tu parte, Señor, en el nombre de Jesús. Versículo 5. Por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Señor, podamos gozarnos con aquellos hermanos que son creyentes y que tienen comunión con Cristo, que han aceptado, recibido el Evangelio, Señor, y que están caminando estos primeros pasos, Señor, en Cristo. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, no vas a dejar tu obra a la mitad. Filipenses 1:6 estamos leyendo. No vas a dejar tu obra a la mitad. Tú comenzaste una obra en mi vida, en la vida de mis hermanos, y tú la vas a perfeccionar, Señor, hasta el día de Jesucristo. Esto significa hasta el día que tú vengas por nosotros. Así que no debo afanarme, Señor, de verme incompleto o incompleta. Debo descansar en que tu obra en mí será completada, Señor, en el nombre de Jesús. 7. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Señor, esta era la experiencia de Pablo, que estaba en la cárcel. ¿Cómo puedo yo orar esto? Señor, a mí también me es justo sentir lo que sienten mis hermanos, Señor. Quiero sentir, Señor, queremos tener este mismo sentir. Queremos caminar en un mismo sentir, Señor. Podamos nosotros tener en el corazón a los hermanos. Señor, aquí Pablo no los tiene en una lista de membresía, no los tiene en una lista de quién ofrenda y quién diezma o quién no lo hace, no lo tiene en una lista, sino que los tiene en el corazón. Señor, permite tener a nuestros hermanos y hermanas en el corazón, en ese lugar, Señor, en el que están cerca para que podamos amarlos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y que podamos ver, como dice el versículo 7, que somos participantes de la gracia. Por eso ya en el versículo 2 orábamos gracia y paz para toda la iglesia de Cristo, para la que está en Canadá, para la que está en Etiopía, la que está en Somalia y la que está en todos lados en el mundo. Ahora oramos que somos participantes de la gracia. Esto significa que la gracia de Dios está en nuestra vida. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes en el entrañable amor de Jesucristo. Señor, ayúdanos a que podamos decir esto mismo de cada uno de los hermanos, que los amamos en el entrañable amor de Jesucristo.
no un amor que tiene que ver con intereses, no un amor con aquellos que son más fáciles de amar o que piensan igual a nosotros, sino el entrañable amor de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Versículo 9. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Señor, oramos para que nuestro amor, como el amor de mis hermanos, sea un amor inteligente, un amor que sepa amar, Señor, un amor que esté, que esté inflamado por tu amor, motivado por tu amor, Señor. No una obligación a amar, sino, Señor, un deseo de imitarte, Señor. Y así como tú nos has amado a nosotros, también podamos amarnos unos a otros, Señor. 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Señor, sabemos que diariamente tenemos decisiones que tomar, cosas que decidir. Ayúdanos, Señor, a que podamos decidir y aprobar aquello que es correcto. Señor, no lo que nos conviene a nosotros, no lo que sea más conveniente, sino lo que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Aquello que te dé gloria. Señor, yo sé que la manera de tomar decisiones por la cual será muy difícil que nos equivoquemos, será pensando en que quiero tomar una decisión que le dé gloria a Dios. Teniéndote a ti, Señor, en nuestra santidad personal, cómo nosotros vivimos nuestra santidad personal, nuestra santidad, Señor, cómo cuidamos nuestra santidad. Señor, siempre que tengamos en memoria que queremos darte gloria en lo que hagamos, tu Espíritu nos va a ayudar a aprobar lo que es mejor y a desechar lo que no conviene, Señor, para que podamos estar listos, Señor, irreprensibles para cuando tú vengas. 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Señor, que los frutos de la justicia tuya en mi vida sean siempre para alabanza de tu gloria, Señor, y que puedan otros ver, Señor, que estos frutos de justicia, Señor, son el fruto de una relación contigo, Señor, y que quieran y deseen, Señor, Señor, ser como tú, Señor. Señor, llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo. Y que estos frutos en mi vida, que se vean estos frutos en mi vida. Oro por mí y por mis hermanos, Señor, que estos frutos te den alabanza a ti. 12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Señor, 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los hermanos. Señor, queremos nosotros vernos que cualquier situación difícil, árida en nuestra vida, de prueba y de tribulación, pueda redundar en el progreso del Evangelio. Señor, así como para Pablo redundó en el progreso del Evangelio el hecho de él estar preso, otros escucharon el Evangelio por causa de él, Señor, y muchos fueron animados a predicar porque veían a un hombre preso predicando y decidieron imitarlo. Señor, que todo lo que tengamos que pasar, sea económico, sea familiar, sea como sea, que pueda redundar en darte la gloria a ti, Señor, como lo dices aquí en el versículo 12, Señor. 13, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Señor, que los demás cuando vean nuestras tribulaciones y que vean que no perdemos la fe, Señor, cuando otros vean que en mis tribulaciones, en mis problemas, en mis dificultades no he perdido la fe, sino que sigo creciendo y fortaleciéndome, Señor, que eso sirva para darte gloria a ti, Señor. Quiero vivir esta clase de evangelio, Señor. El evangelio que en medio de la prueba y de la tribulación trae gloria al nombre de Dios. 14. Seguimos orando el 14. La gente se anima, Señor. Que la gente se pueda animar, Señor. Que la gente se pueda animar viéndome pasar las diferentes circunstancias y todavía seguir creyendo y adorándote. 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Señor, aquí hay dos clases de personas. Aquellos
Señor, yo puedo ser alguno de estos dos. Yo quiero ser la persona que vive la vida de Cristo sinceramente, transparentemente, Señor, y no aquella persona que vive la vida cristiana de una manera contenciosa, Señor, y peligrosa. Ayúdame, Señor, a anunciar a Cristo sinceramente, sin pensar en ninguna ganancia personal, sino simplemente darte la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos discernir, Señor, de elegir, de presentar a Cristo en amor, que sea de edificación para otros. 18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Señor, danos este corazón, de sea como sea, aunque no nos guste la manera de otros hermanos predicar, aunque nos molesten, pero Cristo está siendo anunciado. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Porque sea de nuestro gusto o no, sea de nuestro agrado o no, Señor, enséñame, Señor, que no obstante, me guste o no me guste, Cristo es anunciado. Y eso es aquí lo que importa. 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú nos suministras el Espíritu, así como suministramos a nuestros hijos una medicina, suministramos un consejo, tú nos suministras el Espíritu, Señor. Y por la oración, Señor, cuánto poder tiene tu oración, tiene la oración de la iglesia. Señor, cuando oramos por los demás, Señor, colaboramos con la obra del Espíritu Santo. Señor, cuando yo oro por mis hermanos o mis hermanos oran por mí, colaboramos con lo que el Espíritu Santo está haciendo en mis hermanos. O cuando mis hermanos oran por mí, colaboran con la obra del Espíritu, por la suministración del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Y que esta suministración resultará en liberación de cualquier prueba que podamos estar pasando, Señor. 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o para vida o para muerte. Señor, esta es nuestra esperanza, de que en nada seremos avergonzados. Señor, yo declaro sobre mi vida, Señor, afirmo sobre mi vida lo que tu palabra me dice, y lo oro para mí, para mis hermanos, que tu esperanza, la esperanza que tenemos en ti, no nos dejará avergonzados, Señor. Esperar en ti, Señor, no será para vergüenza, sino que con toda confianza, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en esta pandemia, para vida o para muerte, te vamos a dar la gloria siempre, Señor. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, Señor, esta vida que nos has dado, Señor, la vivimos de acuerdo a tus planes y a tu plan para nosotros, Señor, a tu agenda para nosotros. No queremos ninguna cosa que tú no quieras para nosotros, Señor. Señor, vivir en esta vida para nosotros debe ser Cristo, y Cristo debe suplirlo todo para nosotros, Señor. No hay nada que abunde en mi corazón, que sacie mi corazón, que esté fuera de Cristo. Todo lo que esté fuera de Cristo no lo necesito y no lo quiero, Señor, pero aún morir es ganancia. Morir es ganancia. Aquello que las personas le temen y huyen, Señor, todo el tiempo desesperadamente, nosotros cristianos podemos abrazarlo con confianza, porque morir para el creyente es ganancia. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Señor, estos versículos oramos, Señor, que aunque sabemos que es mejor estar contigo, Señor, todavía tú tienes un plan con nosotros, y por eso nos tienes aquí. Por eso nos enseñas a ser prudentes, Señor, en todas las cosas, y enseñas que en la vida de nuestros cuerpos, Señor, habita tu Espíritu Santo, que nos va a ayudar para que otros sean beneficiados, fortalecidos, no solamente a nosotros como pastores, sino a toda la congregación, Señor.
Está llamando sacerdotes a las naciones, Señor, no simplemente ovejas a un corral, Señor. Está llamando profetas a las naciones, Señor, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que todavía tienen una obra que cumplir, Señor. No simplemente para estar en un corral, Señor, bien cuidado por el buen pastor, sino, Señor, para, en el nombre de Jesús, Señor, y de estas cosas, Señor, elegimos estar todo el tiempo que tú nos des en esta vida, Señor, para poder ser de edificación para la iglesia de Cristo. 25, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo en la fe. 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en ustedes. Señor, confiamos en que la vida que nos vas a dar, la vida del cuerpo, los años en esta tierra, Señor, los años en esta tierra serán para beneficio de la iglesia, serán para beneficio del mundo, Señor, de los que te conocen y de los que no te conocen. Que mi vida, Señor, sea para beneficio de los demás, Señor, que pueda aprender a vivir mi vida para Cristo, Señor, y sirviendo a Cristo, servir a mi prójimo. 27, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Señor, que nos comportemos como es digno. Dame un corazón que se comporte como es digno de este Evangelio de Cristo, de estas buenas noticias, Señor. Sea que me controlen, que alguien me vea o que nadie me vea como yo vivo mi Evangelio, Señor. Que pueda estar firme, Señor, y que podamos estar firmes, no solamente yo en mi casa solo, sino como congregación, Señor. Podamos permanecer firmes como familia, Señor. Podamos permanecer firmes, Señor, en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Señor, nos das tu Espíritu Santo suministrado a nosotros, nos educa para vivir, Señor, esta clase de vida, comportándonos como es digno de ti, Señor. 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes salvación, y esto de Dios. Señor, que ninguna cosa que pase a nuestro alrededor me intimide. Señor, quiero fortalecerme, quiero tomar esta palabra, inyectarla en mi corazón. No quiero que esta carta no es a los filipenses, esta carta es a Gustavo Rizo, a Hermisenda Reina, a Hernán Joya, a Santiago Parra, a Liliana Sáenz. Esta carta es a cada uno de nosotros. Así que esta carta nos dice que nada que no seamos intimidados por ninguno que se opone. Así que Gustavo, yo te pido, Señor, que mi vida no sea intimidada por nada. Padre, en el nombre de Jesús. 29, porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Señor, no solamente nos das el privilegio de participar en tu obra y de salvarnos, Señor, de creer en ti, sino también que todo lo que nos pueda pasar puede servir para darte gloria a ti, Señor. Así como Pablo le tocó también una porción amarga en su vida, Señor, así pueda tocarnos, pero que eso sea en la forma, Señor, de honrarte, Señor, y de vivir pegados, cercanos a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Señor, cuántas palabras tan hermosas que solamente el lenguaje del Espíritu y de la fe puede tener, Señor. Consolación, consuelo, amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Señor, estas palabras el mundo no las quiere, no las conoce y las rechazan porque no las quieren, Señor. No reconocen el valor de ellas, pero nosotros, Señor, las recibimos en nuestro corazón. Las queremos aplicar a nuestra vida, Señor. 2, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Señor, ayúdanos a que seamos en una sola voz, Señor, en una sola forma, poder abrazar, Señor, lo que tú nos estás diciendo, Señor, y podamos completar tu gozo.
Señor, que tú veas tu iglesia y sientas el gozo en tu corazón, oh Jesús. Señor, que podamos nosotros tener el mismo amor unos por otros, Señor. 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Señor, esta es una palabra tan hermosa. Que ninguna cosa que yo haga la haga por contienda, para querer demostrar algo a los demás, para querer mostrar algo de mí, que lo sé mejor o que no, que lo puedo hacer mejor que otro. Señor, nada quiero hacer por contienda ni por vanagloria. Rechazo la vanagloria de mi vida. Rechazo el espíritu de contienda de mi vida, Señor. Quiero con humildad, Señor, ver a mis hermanos superiores como a mí mismo. Señor, quiero ver con humildad a mis hermanos superiores como a mí mismo. Señor, desde el más sabio hasta el más humilde, lo quiero ver como superior a mí mismo, Señor. Y yo sé que sin el Espíritu Santo esto es algo imposible, Señor. 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Señor, que nuestra vida pueda, mi vida, Señor, que mi vida no sea centrada en mí, siempre por mí, siempre son mis problemas, son mis cosas. Ayúdame a ampliar mi espectro, ensancha mi corazón para poder sentir por los demás. Ensánchame, hazme como tú, Señor, para que no sea, Señor, todo mirando solamente por lo mío y siempre por lo mío, Señor. Dame un corazón intercesor como el tuyo, Jesús. 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Señor, quiero orar, quiero ser como tú, Señor. Y el sentir que hubo en ti, Señor, fue el pensar en los demás, el centrar tu vida alrededor de la necesidad de los demás. 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Señor, 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, orar este párrafo de tu palabra, Señor, desde la cárcel con Pablo, Señor, me humilla completamente, Señor, porque tú tomaste una forma de siervo, tú, el Dios eterno, tomaste un cuerpo, Señor, allí en la pancita de María, Señor, tú viniste a habitar, el Espíritu sopló sobre la pancita de María y trajo la vida del cielo, el Verbo eterno se hizo carne, Señor, y anduviste entre nosotros y vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre. A Dios nadie le ha visto jamás, pero al Hijo unigénito, ese es el verdadero Dios. Él ha venido a revelar a Dios. Y tú te hiciste hombre, te humillaste, tomaste, dejaste el cielo, dejaste la seguridad del cielo para venir a vivir en la incomodidad de un pesebre, en la inmundicia del pecado humano, en la inmundicia de mi pecado. Viniste a relacionarte conmigo, Señor. No me importan los fariseos, no me importan los escribas. Tú viniste a buscar a Gustavo, Señor, en su inmundicia. Y para eso dejaste el cielo, Señor, y te hiciste hombre, Señor, y te humillaste y tomaste una muerte que fue inmunda y te hiciste maldito. Tu palabra dice, maldito todo el que muriere crucificado. Y vos, y tú moriste crucificado, Señor. Ahora tú me dices que haya en mí ese sentir. Tú me dices que haya en mí ese sentir que me despoje completamente, Señor, y yo te digo que yo necesito ayuda, mucha ayuda para eso. Quizás es más fácil, Señor, dar su cuerpo para ser quemado, como Pablo lo dice en Corintios 13, Señor, que tener este mismo sentir de semejante humillación, Señor, y semejante paso en nuestra fe. Pero, Señor, yo sé que esto no es una opción. Yo sé que esto es lo que tú dices que hagamos.
haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que si tengo personas y conflictos por delante que resolver, no importa la naturaleza del conflicto, aquí tengo la receta, Señor. Aprender a ser como tú eres, Señor. Manso como la paloma y astuto como la serpiente. 12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Señor, que podamos vivir, que pueda vivir mi vida sin necesidad de cuidarme cuando mis hermanos me ven. Señor, ya sea que esté aquí o en la punta de la montaña solo, que mi vida sea una sola, Señor. Que cuide mi testimonio y mi santidad, mi relación contigo, Señor, sin necesidad de que un Pablo me esté controlando o me esté viendo, Señor. Y que aprenda, Señor, ayúdame a cuidar mi salvación, Señor, porque a pesar de que otros digan que la salvación no se pierde, Señor, tu palabra es clara, lo que entendemos, Señor, que tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación, Señor, que debemos ocuparnos, aquí nos dice, Señor. Eso significa diligencia. Ayúdame a ser diligente con mi salvación, Señor. 13. Porque Dios es el que nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, cosas que he sentido en mi corazón y que yo no sé de dónde vienen, las has puesto tú, Señor. Señor, me doy cuenta que tu palabra enseña que tú pones cosas en el corazón, me pones deseos de hacer, de tener ganas, y cosas que yo puedo llegar a decir, no, es mi cabeza. Señor, ayúdame a discernir, ayúdame a entender que aquellas cosas que mi cabeza pone y aquellas que son dadas por el Espíritu, Señor. Esas ganas de hacer como de querer algo, Señor. Quiero vivir en el Espíritu, Señor, y quiero oír al Espíritu y llenar mi mente de los pensamientos del Espíritu. 14. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Señor, ayúdame nuevamente a que nada sea hecho por contienda en mi vida, ninguna cosa la que me toque participar o estar, relacionarme con gente, que no sea contencioso. Ayúdame a ser una persona mansa, humilde, Señor, y que no sea un murmurador. Señor, a ti no te gustan las murmuraciones. Guarda mi lengua. 15. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Oh Señor, tú me ves capaz de ser irreprensible, Señor, de no tener ninguna mancha. Señor, yo te confieso de que a veces me veo manchado, pero tú me dices que me puedo ver irreprensible y sin mancha, Señor. Es más, tú me dices que me destaco en una generación que es perversa y maligna y que brillo en esta generación como una luminaria. Eso es una estrella, como una estrella en la oscuridad. Señor, gracias, porque esta es la manera en que tú nos ves. Esta es la manera en que tú ves a Gustavo, al Centro Familiar de Adoración y a cada familia. Nos ves, Señor, como irreprensibles. Nos ves como personas sencillas que te queremos amar. 16. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Señor, ayúdanos a hacernos de la palabra, asirnos. Eso es agarrarnos. Asirse es agarrarse, a tomarse. Señor, ayúdame, Señor, a tomarme de la palabra de vida, Señor, la que ha salido de tu boca, y que en el día de Cristo, nuestros maestros, nuestros pastores, yo como pastor y yo como oveja, por mis pastores y los maestros que he tenido en mi vida y que sigo teniendo, Señor, puedan ver, Señor, en el día final su obra también galardonada, porque he permanecido fiel en el Evangelio. Señor, ayúdame a agarrarme de la palabra, a ser una persona que se agarre de la palabra, a tener la palabra en la boca, no una máquina de repetir versículos, sino a vivir las sencillas palabras, Señor, que tú nos enseñaste. 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. 18. Y asimismo gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Señor, nuestra vida
Así como la libación es derramada sobre el sacrificio, el aceite era derramado sobre la carne o el vino en estos sacrificios del Antiguo Testamento. Así, Señor, nosotros, Señor, nuestra vida pueda ser derramada delante de ti en un olor grato, Señor, y que me pueda gozar y regocijarme junto con la iglesia cuando nos vemos que somos un grupo de personas que ha aprendido a negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros. Señor, estos versículos nos hablan, Señor, del cuidado entre la iglesia y cómo Timoteo, Señor, tiene interés por la iglesia. Dame ese interés que tenía Timoteo, Señor, que se interesa sinceramente por las personas. Dale a mi corazón ese sincero interés por todas las personas que tú cruces en nuestro camino, Señor. No simplemente el que más habla, o el que más participe, o el que más sabe, o el que más, o la más dulce, o la más tranquila. Señor, por todas las personas, Señor. Danos el corazón de Timoteo, Señor, que tan sinceramente tenía interés. Sabemos, Señor, que vivimos en un tiempo en donde muchos los intereses que pueden haber sobre las personas son intereses con otra motivación, por querer sacar algo, querer agarrar algo. Danos este corazón que hubo en ti, Señor, de modo de que nos interesemos por las personas sinceramente. 21. Porque todos buscan lo que es suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Señor, aquí me hablas de algo que debo cuidar mi corazón, de buscar lo mío, diciendo que te sirvo a ti, servirme a mí, Señor. El versículo 21 es una gran advertencia a mi corazón, Señor. Que pueda buscar lo tuyo, Señor, y darte la gloria a ti en todas las cosas que haga. 22. Pero ya conocen los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. 23. Así que a este espero enviarles luego que yo vea cómo van mis asuntos. 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Señor, así como Timoteo está pronto a ir, Señor. Así como Timoteo está pronto a visitar a Pablo, Señor, a visitar a los filipenses, Señor. Así podamos estar prontos a salir, a dejar y poder, Señor, confiar como Pablo en el 24, de que la libertad le será otorgada, Señor. Y eso habla también de la parte en nuestra vida en la que yo espero ser libertado, Señor. Esa situación legal o esa situación familiar o médica o económica o emocional que me tiene mi corazón embargado y endeudado, entristecido, apocado. Señor, confío en que eso se terminará. Señor, así como con David se reunieron todos los que estaban quebrados, fundidos, todos los que no tenían crédito, todos los enfermos, Señor, los endeudados y los perseguidos. Señor, y por medio de la influencia de David y la unción de David, parte de esos hombres se transformaron en 30 de los valientes. Confiamos, Señor, que también nosotros terminaremos esta agonía y será transformado, Señor, aquello por lo cual estamos orando. 25. Mas tuve por necesario enviarles Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades. Señor, cuántas palabras tan hermosas, cómo somos, Señor, las personas podemos ser tan imbéciles o tan irrespetuosas o tan contenciosas, pero también podemos ser tan sublimes, Señor, como Epafrodito. Hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador de las necesidades de Pablo. Señor, que nosotros también podamos reunir estas condiciones, Señor. Que no solamente seamos hermanos, seamos colaboradores, compañeros, Señor,
Qué hermoso corazón este hombre Epafrodito. Sabemos que Pablo nos ha hablado, Señor, de personas que han hecho las cosas por contienda, pero qué corazón el de Epafrodito, Señor. Quiero tener este corazón, Señor, este nombre tan raro, Epafrodito. 26. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Señor, aún las personas como Epafrodito, que son hermanos, colaboradores, compañeros de milicia, mensajero y ministrador de necesidades, esas personas también se enferman, Señor, y pueden llegar a causarnos esta cosa rara. ¿Por qué a personas buenas le pasan cosas malas? Señor, nos han pasado cosas este año, me han pasado cosas este año, Señor, muchas cosas buenas y cosas que no he entendido. Sin embargo, Señor, como Epafrodito, Señor, quiero permanecer fiel. 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. ¿Por qué un hombre que es tan colaborador y tan útil en la iglesia del Señor estuvo a punto de morir? ¿Por qué, Dios, tú no lo guardaste? Yo no lo sé, Señor, pero yo sé que tú obras de maneras misteriosas. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Gracias, Señor, porque así hay personas entre medio nuestro, Señor, como Epafrodito, que tienen este corazón, Señor, que nunca quizá pisarán un púlpito, que nunca tendrán una credencial o nunca serán populares, pero que están allí para sostener a los Pablos, Señor, para ministrar las necesidades de Pablo que está en la prisión. Gracias, Señor, gracias. Y es aún, Señor, oro por las personas que estamos llamados a ser Epafroditos, para que cuando alguna enfermedad nos azote, que como dice aquí, que hayamos perdido la esperanza de vivir por la enfermedad, todavía mantengamos en alto la fe, Señor, en el nombre de Jesús. 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. 29. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él. 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio a mí. Señor, qué tremendo este hombre Epafrodito. Probablemente muchos de nosotros estamos descubriéndolo hoy, Señor, lo que este hombre hizo, Señor. Señor, tú nos dices aquí que recibamos a personas así con gozo y que tengamos en estima a personas que son... Aquí no habla si predicaba bien, Señor. Aquí no habla si era un gran maestro de la palabra, Señor, o había viajado mucho. Lo que dice aquí, Señor, es que este es un hombre, Señor, que expuso su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Señor, este hombre puso su vida, arriesgó su vida por causa del evangelio, porque servir a Pablo en la prisión era servir al evangelio. Porque Pablo estaba inmovilizado. Así que, Señor, aquí me habla de este hombre Epafrodito. Dame un corazón como el de él, Señor. 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Señor, las cosas que se nos repiten desde el púlpito, Señor, que a veces pueden sonar como aburridas, cosas que ya sabemos, sin embargo, Señor, acepto la necesidad de la repetición. Cuando tú nos repites una y otra vez, Señor, las mismas cosas que ya sabemos, porque esto para nosotros es seguro. 2. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Señor, estos versículos me enseñan, Padre, en el nombre de Jesús, a tener cuidado, Señor, a tener cuidado con quién tengo comunión, a tener cuidado qué oigo, qué no oigo, Señor, a no tener comunión, Señor, en el espíritu con cosas que no te dan la gloria a ti, Señor. No significa irme a vivir apartado y solo y no tener contacto con el mundo, pero significa que no tener comunión en el espíritu con personajes tóxicos que niegan la fe y que no pueden entrar nunca en la comunión de Cristo porque son enemigos de la cruz de Cristo.
4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Señor, cualquier cosa que haya, cualquier título que haya en nuestra pared, cualquier diploma, Señor, cualquier contacto, cualquier relación, cualquier billete en nuestro banco, cualquier cosa que produzca en nosotros una soberbia, Señor, o que pueda llegar a hacernos creer de que somos superiores a nuestros hermanos o a cualquiera, Señor, lo quiero tener por basura, como tú lo dices acá, Señor. Todo lo que puede llegar a ser para mi gloria, mi credencial, mis diplomas, mi educación, mi fama, mi conocimiento, Señor, lo quiero rendir, Señor, porque no quiero que ninguna cosa, Señor, se interponga entre tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Así que, Señor, todo esto lo tengo por basura porque quiero ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Señor, esta es la justicia, Señor, no la justicia mía propia, Señor, que cosas que yo haga porque yo seré inteligente o hábil o astuto o que pueda confiar en mí, que pueda confiar en mi intuición. Escucha la palabra esta noche. La iglesia no puede ser guiada por la intuición. Los hombres de negocios, el mundo es guiado por la intuición. La intuición puede ser algo bueno. No estoy diciendo necesariamente la intuición sea algo malo, pero nuestras decisiones, nuestros negocios, nuestra vida, nuestra fe, nuestros pasos no pueden ser guiados por la intuición, sino por el Espíritu Santo. Tenemos que vivir entendiendo de que necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos la guía del Espíritu de Dios, no simplemente lo que parece mejor. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Señor, tú me invitas a conocerte y a ser semejante a ti, y que en la medida de que yo voy muriendo, Señor, y voy negándome a mí mismo, me parezco más a ti. Tú no dices aquí que me parezco a ti predicando, ni cantando, ni enseñando, sino aprendiendo a morir, Señor. Tomando mi cruz y siguiéndote, Señor. Es una cosa que no se aplaude en ningún auditorio, porque no hay ninguna cruz bonita. Nosotros hoy compramos cruces de oro, de esmeralda, de platino, de diamante, pero la verdadera cruz, no hay ninguna cruz bonita, Señor. No hay ninguna cruz liviana, no hay ninguna cruz, Señor, que sea fácil de cargar. Sin embargo, Señor, es el llamado al discipulado, es tomar la cruz, negarme a mí mismo y seguirte, porque eso es a fin de conocerte, Señor. A fin de conocerte a ti, le digo que no a Gustavo, Señor, y ser semejantes a vos en la muerte. 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, todavía nos falta territorio por recorrer. Señor, como he dicho por años, Señor, esta carrera no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Esta carrera no gana el que llega primero, Señor. Esta carrera gana el que llega
todo aquel que llega, Señor. Vengo afirmando estas verdades, Señor, y las repito, Señor, año tras año, para animar mi fe y para animar la fe de mis hermanos, Señor. Señor, no hemos llegado, pero proseguimos a la meta. Señor, tenemos por delante, Señor, no simplemente una vida mejor, más cómoda, una casa más grande. Señor, ayúdanos, danos ojos que vean la eternidad. No está por delante una promesa de una casa más cómoda, de un carro nuevo, Señor, y de una comodidad personal. Por delante tenemos la comunión eterna contigo, Señor, que comparado con todas las cosas de la tierra, todo esto es basura, Señor. Pero ayúdame, Señor, a ver lo eterno y sacar lo temporal de mi mirada, Señor, de mi visión. Un mejor vivir, un mejor pasar, una cosa más cómoda para mí, para mí, para mí. Ayúdame, Señor, a ver y encontrar mi consolación y todo lo mejor para mí en ti, Señor, y ningún otro lado. 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Señor, sé que es el sentir de la iglesia, Señor, y estamos en un acuerdo, Señor, de que queremos proseguir a la meta y seguir caminando, pero aún cosas nuevas que vayan en este caminar surgiendo en nuestros corazones, tú vas a confirmar lo que viene de ti, como dice este versículo, y tú nos vas a ayudar, Señor, a poder discernir entre el engaño o la ilusión o la intuición de nuestra alma o la guía del Espíritu Santo. A la voz de nuestra conciencia o a la voz del Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor. 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Tú nos has dado un mismo corazón como iglesia y ayúdanos, Señor, a no tener dureza, Señor, que no son capaces de recibir la palabra, Señor. 17. Hermanos, sean imitadores de mí y miren los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Señor, que no solamente podamos ver ejemplos, Señor, en la Biblia, que nosotros podamos ver ejemplo en nosotros, Señor, e imitarlos, ver aquellos que pasan tribulaciones o que aquellos que conquistan reinos y tener el gozo. Lejos desea de nosotros el celo o la contienda por aquellos que prosperan, sino verlos y alegrarnos con la alegría genuina como Timoteo y ser ministradores de los santos como Epafrodito. Gracias, Señor. 18, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ay, Señor. ¿Cuántos enemigos hay ahí, Señor? Y ponemos nuestro vientre por delante de todos nosotros, como la cosa más importante de nuestra vida. Alimentarnos a nosotros, Señor. Invertir en nosotros, Señor. Que vemos que tenemos en nuestro vientre un Dios. Tu palabra me dice que la comida se puede transformar en un ídolo. Y en una sociedad, Señor, en donde honramos tanto la comida, Señor, y de 10 comerciales en la televisión, quizá 8 son de comida. No nos damos cuenta, Señor. Así como el Dios de las riquezas, el Dios Mamón. Señor, tu palabra me dice acá que puedo crear un ídolo en mi vientre, Señor, y alimentarlo. Nuestro Dios puede llegar a ser el vientre. Señor, quizá muchos de nosotros no habíamos pensado esto hasta el día de hoy. Y nos comemos la semilla, nos comemos las ofrendas. Ayúdanos, Señor. Estas personas tienen solamente el pensamiento terrenal. El versículo 19 lo dice, Señor. Si mi Dios es el vientre, entonces mis pensamientos son solamente terrenales. Y qué notable que todo lo que mi vientre entre, todo lo que coma mi vientre, todo lo que entre en mi vientre, quedará en esta tierra. Por más gráfico y horrible y asqueroso que pueda sonar, todo lo que entra en mi vientre queda en esta tierra.
lo desecho, lo saco de mi cuerpo. Así que ayúdame, Señor, a no crear en mi vientre un ídolo. 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, 21, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oh, Señor. ¿Me recuerdas, Señor, estas personas que tienen su Dios en el vientre, solo piensan en lo terrenal, pero nuestra ciudadanía está en el cielo? Señor, qué gran contraste haces entre las personas que tienen su Dios en el vientre, que se desesperan por la comida, que entran en pánico si no tienen comida. Que pierden el humor si no tienen comida. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, como cuando comenzamos esta pandemia, tú me diste esa palabra, me dijiste, el pan nuestro de cada día. Quiero que aprendan a agradecer el pan del día para que vivamos, Señor, abrazados a ti, Señor. Y acá tú me dices, Señor, que cuando pensamos en lo terrenal, Señor, nuestro Dios es el vientre, pero que nuestra ciudadanía está en el cielo y que desde el cielo, Señor, espero a Cristo que vengas y digo, Maranata, ven Señor Jesús, y tú transformarás este cuerpo mío, Señor, este cuerpo de humillación que grita como un animal herido cuando tiene hambre. Escucho a mi cuerpo gritar cuando quiero ayunar, Señor. Cuando me propongo ayunar, mi cuerpo se pone a gritar más que nunca. Y me parece imposible, Señor, llegar al mediodía sin comer, porque mi cuerpo grita como un animal herido, recordándome que es un cuerpo terrenal, que necesita y quiere comida, y que el cuerpo, la carne, no entiende razones, no entiende el deseo de mi espíritu de ayunar. La carne no entiende el deseo del espíritu. El deseo del espíritu es ayunar, Señor. Y el deseo de la carne es saciarse continuamente. Por eso ayúdame, Señor, a oír al Espíritu y por las obras del Espíritu matar las obras de la carne. Señor, tú vas a transformar este cuerpo que me humilla una y otra vez. Este cuerpo de carne que solamente piensa en lo terrenal y que cuyo Dios puede llegar a ser el vientre. Y tú lo vas a transformar en un cuerpo nuevo, Señor, para la gloria de tu nombre. Ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber cáncer, no va a haber psoriasis, no va a haber leucemia. Capítulo 4, 1. Así que hermanos míos, Hermisenda, Roby, Eitan, Susi, Petra, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Señor, ayúdanos nuevamente, Señor, a permanecer firmes. Ayúdale a mi vida a ser firme, Señor, firme en mis decisiones correctas, Señor, firme contigo, Señor. 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Señor, si tengo un conflicto con alguien, si tengo una tensión con alguien, si tengo una discrepancia con alguien, ayúdame, Señor, a poder tener el mismo sentir en el Señor. Quizá no podamos concordar en muchas cosas, Señor. Quizá haya cosas por las cuales no podamos ponernos de acuerdo, Señor. Pero podamos concordar en el Señor. Concordar en el Señor es una posición en la que tú nos pones, Señor, para que en esa posición podamos tener paz. En el nombre de Jesús. 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas para que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Señor, aquí aprendo, Señor, de que la obra no es de un solo hombre. Aquí está Evodia, Síntique, aquí está Clemente y aquí están otros nombres, Señor, que no están mencionados, pero que están escritos en el libro de la vida y que a ti te ha placido
por el Espíritu Santo, ponerlos en tu palabra, Señor. Y hoy yo digo, Señor, gracias por ponerme en el libro de la vida. Gracias por permitirme ser un colaborador, Señor, en tu obra, Señor. Gracias por permitirme combatir fielmente por la fe. 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Señor, reconozco que muchas veces no tengo motivo para regocijarme, Señor, porque me cuesta ver cómo puedo regocijarme en tal o cual circunstancia. Pero tu palabra aquí es un imperativo, Señor. Es un mandato que me regocije. Así que yo digo, Señor, me regocijo en el Señor. Como dice tu palabra también, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Señor, así que acepto este desafío y tomo este mandamiento y quiero aplicarlo. Me regocijaré en ti, Señor. 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Señor, ayúdame a que mi generosidad y mi ternura, la persona que soy, que tú quieres que sea, Señor, otros puedan verla, Señor. Otros puedan verla, porque tú estás cerca, Señor, me dice aquí. 6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, este versículo me parece que es el que más me olvido, Señor, porque en el momento en que asalta una duda o asalta una situación difícil o un compromiso o un problema, lo que primero entra a combatir en mi vida puede ser la ansiedad. Quiero desecharla de mi vida y aplicar este versículo, Señor, a mi vida. Señor, no voy a estar afanado, Señor. No me voy a estar afanado. No me voy a afanar, sino que voy a hacer aquello que me quiera afanar. Lo voy a llevar a ti en oración, Señor. Señor, será conocido delante de ti de parte de mi boca. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Señor, cambio mi ansiedad por tu paz. Cambio mi tribulación por tu gozo. Así que en la medida, tu palabra me enseña, Señor, que si yo agarro mi tribulación, Señor, y oro, en vez de avergonzarme o en vez de atribularme, oro por aquellas cosas que me preocupan y las saco de mi vida, Señor. Tú, al orar las cosas, las sacamos de nuestra vida. Al orar las tribulaciones, las arrancamos de nuestro corazón y se las damos a Dios. Por eso sean conocidas nuestras situaciones, todo lo que nos afana y nos intimida, podamos orarlo. Es la manera de sacarlo de nuestro corazón por vía de la oración. Y en cambio de nuestra oración, Señor, recibimos tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Esto significa, Señor, es una paz que se me está prendiendo fuego todo alrededor. Y todavía, Señor, sigo confiando y no salgo corriendo, Señor, como si no te conociera a ti. Ando tan asustado como cualquier pagano, como cualquier vecino, Señor. Ocho. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguno digno de alabanza, en esto pensad. Señor, ayúdanos que nuestros pensamientos estén repletos de estas cualidades. El mundo rechaza, Señor, el mundo rechaza lo honesto, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso. El mundo lo rechaza, pero esto, Señor, nosotros lo recibimos, Señor, y queremos vivirlo. Llena nuestra mente de estos pensamientos. Si hay pensamientos malos en nosotros, Señor, llénalos, cámbialos por esto. 9, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Señor, yo lo que veo, Señor, es que tengo la palabra profética más segura, que tú estarás conmigo al ver el ejemplo de estos apóstoles, Señor, cómo viven, cómo confían, cómo oran, cómo son dispuestos a obedecer y a padecer. Señor, que eso es lo más seguro para mí, que si hago eso, que si sigo tu palabra, el Dios de paz estará conmigo, Señor. El Dios de paz, el Dios de paz.
Dios de paz, llena mi corazón de tu paz. Dios de paz, qué hermoso es tu nombre, Señor. Qué hermoso tu nombre, Dios de paz. Tú eres el Dios de paz en medio de mi tormenta. Tú eres el Dios de paz en medio de cualquier tribulación. Tú puedes producir paz en medio del caos, Señor. Esa paz que nadie me puede quitar, porque tú eres el Dios de paz. Gracias, Señor. 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayan revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero le faltaba la oportunidad. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Oh, Señor. Lo que veo aquí, Señor, es que los filipenses, Señor, no podían ayudar económicamente a Pablo por alguna u otra razón que se les cruzó, pero que los filipenses recuperaron la posibilidad de ayudar a Pablo, Señor. Señor, quizá muchos de nosotros nunca vimos este pasaje como realmente es, Señor, de que aquí hay unas ofrendas que llegaban de Filipo, Señor, pero que como se interrumpió la comunicación, no pudieron llegar. Señor, los de Filipos estaban solícitos en hacerlo, pero no tenían la oportunidad. Pero Pablo, Señor, no lo dice por escasez, sino porque aprendió a contentarse. Señor, y yo quiero, quiero examinar mi alma y me quiero preguntar, ¿qué he aprendido en este tiempo? ¿Qué he aprendido? ¿Sigo tan ansioso y temeroso? ¿O mi fe se ha fortalecido? Porque aquí tú me desafías, Señor, que aunque aprendí, ¿qué he aprendido? Tú dices, te aprendió a contentarse cualquiera sea la situación. Señor, queremos aprender a contentarnos, porque nada de lo que nos sucede es una casualidad o es un accidente. Los cristianos, Señor, no vivimos de accidentes. Señor, vivimos de acuerdo a tu voluntad, aunque muchas veces no podamos verla, Señor. Gracias, Señor. Señor, quiero examinar mi alma y preguntarte, Gustavo, ¿qué aprendiste en este año y medio de pandemia? ¿Aprendiste a confiar más en Dios? ¿Aprendiste a contentarte? Aprender a contentarse significa aprender a estar feliz con lo que uno tiene o en la situación en la que uno está. ¿Cómo es posible que esto pueda ser así? Porque el cristiano, más que en alguna situación, el cristiano está en Cristo. Esa es la posición del cristiano. Ayúdame, Señor. 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Señor, educa mi espíritu para que te dé gloria cuando tenga en el refrigerador y cuando no. Para que mi vida refleje, Señor, que la abundancia que me dé alegría no sea la abundancia en mi refrigerador, sino la abundancia en mi espíritu. Donde la iglesia aprende a darte gracias, Señor, no por lo que tiene, no por lo que posee, sino por aquel que tiene a la iglesia, por aquel que posee a la iglesia, por el verdadero, por el dueño de nuestros corazones, por el amado, por aquel que ama nuestra alma. Gracias, Señor. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, en toda necesidad, en toda circunstancia, a darte la gloria. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ¿cómo es posible que pueda tomar la escasez y la abundancia con el mismo espíritu? ¿Cómo es posible que con la misma actitud pueda confrontar el hambre y la desnudez con el estar bien vestido y estar bien saciado? ¿Cómo es posible? Es posible por una razón, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Es posible porque no he hecho de mi cuerpo un templo. Mi vientre no es el Dios, mi Dios. Cuán actual es este mensaje, Señor. Cómo hemos hecho de nuestro vientre nuestro Dios. De la ansiedad de tener. Y esta pandemia, Señor, cómo sacó a luz tantas cosas, tantas ansiedades y miedos de no tener para comer al otro día. Por eso tú nos enseñaste, Señor, del día 1 de la pandemia, marzo del 2020, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Y quieres que aprendamos a vivir pidiéndote el pan de cada día, Señor. Porque cuando tenemos pan para una semana, Señor, es muy probable que nos acostumbremos y que ya no veamos el pan como un milagro, sino lo veamos como un derecho que tenemos. Ayúdanos a ver el pan nuestro de cada día como el milagro diario de tu sustento, Señor. Y que podamos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15. Y sabéis vosotros también, oh filipenses, que el principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Señor, los filipenses se transformaron en los únicos que ofrendaron para la obra misionera. ¿Cómo es eso, Gustavo? Yo leo aquí que los filipenses fueron los únicos que ofrendaron para la obra misionera. Aunque Pablo ya había recorrido tan cantidad de partes y de ciudades y fundado iglesias, solamente los filipenses parece que oían acerca de las ofrendas, pero no se veían ellos involucrados en que tenían que dar también. Vamos a hablar sobre la ofrenda, pero que los otros den. Alguien más va a hacerlo. Voy a pedir para que den. Y los filipenses, Señor, quiero estar en la línea de los filipenses. Señor, y participar en razón de dar y recibir, como los filipenses. 16. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Señor, quiero tener esta sensibilidad de ver la obra misionera como una responsabilidad, no simplemente del misionero que va, Señor, del que está en el campo, sino del que queda en la iglesia, en la congregación, Señor. Y que a una Tesalónica o a cualquier otro lugar, Señor, podamos enviar una y otra vez para las necesidades. Señor, este versículo estaba aquí. 17. No que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Señor, cuando Pablo escribió esto, les está mostrando a los filipenses que el hecho de que ellos participan en el dar es fruto que abunda en su cuenta. Y yo quiero ver mi cuenta. ¿Cuánto fruto hay en la mía? Gustavo, vos sos pastor hace 20 años, hablas siempre de la ofrenda, o no siempre, pero hablas de la ofrenda. ¿Vos das? Gustavo, vos que decís que hay que diezmar. Gustavo, ¿vos diezmás? Gustavo, vos que enseñás que hay que ser generoso con la obra misionera, ¿cómo manejas tus propias finanzas? ¿Vos lo hacés? De tu propio dinero. ¿Vos lo hacés, Gustavo Rizzo? Este es el fruto que Pablo busca en los filipenses, un fruto a la cuenta de ellos. Es el fruto de las ofrendas. Y quizás, Señor, alguno de nosotros lo vea esto en lo financiero por primera vez. Pero aquí está, 2000 años escrito. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Señor, qué hermoso que estos Epafroditos son portadores de buenas noticias. Señor, no solamente de un abrazo, de un beso, sino de una ofrenda que reconforta, una ofrenda que recuerda, Señor, que la iglesia también piensa,
Señor, en el sostén. Qué bueno ser este Epafrodito, Señor, que lleva ofrendas que son olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué hermoso este lenguaje, Señor. Que mi ofrenda, Señor, que mi ofrenda, aquella ofrenda que la iglesia sabe que doy y aquella ofrenda que la iglesia no sabe que doy, sea, Señor, una ofrenda grata, un olor fragante. 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, a aquellos que dan, como los filipenses, pueden recibir esta promesa, porque dan y comprometen sus finanzas hasta lo máximo. Están persuadidos, Señor, de que suplirá Dios. No todo el dinero que llega a nuestras manos es suplido por Dios. No todo lo que llega a nuestras manos es suplido por Dios, aunque Dios es el dueño de todas las cosas. Pero lo que Dios suple no tiene simplemente calidad y no tiene simplemente cantidad, tiene cualidad. Tiene una cualidad. Lo que viene de Dios vive. No es una cantidad, es una cualidad, la cualidad de la vida de Dios en lo que Dios mueve. Y 10 rinden como 1000, y 1000 como 100.000, y 100.000 rinden 1.000.000, porque es la semilla que uno siembra y que Dios le da crecimiento. Tu palabra, Señor, dice que tú le das pan, le das semilla al que siembra y le das pan al que come. Señor, todos comemos, no todos sembramos, pero todos comemos de lo que resulta de la siembra. Así que ayúdame, Señor. 20. El Dios y al Dios y Padre de nuestro Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ¿qué más orar? Que darte la gloria, que darte la honra y que darte la alabanza. Señor, por ayudarme a contentarme, por enseñarme a vivir con poco y darte la gloria, por enseñarme a contar monedas y darte la gloria, Señor, y que mi fe no se vaya. 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo te saludan. 22. Todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Señor, oro estos últimos versículos, como viendo la iglesia como cuerpo. Los santos de aquí, los santos de allá. Sabemos que fueron personas, Señor, que vivieron en su época, con siervos de Pablo, personas con nombre y apellido, con familias, que también batallaron la batalla de la fe. Gracias, porque la iglesia no es un cuerpo aparte, separado, miembros por aquí y por allá, sino que es un cuerpo bien conformado, cuya cabeza es Cristo. Gracias porque me enseñas, Señor, que aún los de la casa de César, Señor, si esa casa de César es la casa del emperador, aún en la casa del emperador el evangelio está llegando. Señor, habíamos leído anterior que en la predicación de Pablo había sido en el capítulo 1, Señor, testigo en todo el pretorio, todo el consulado romano había sabido de la predicación de Pablo, y termino, Señor, leyendo, Señor, y orando, Señor, de que la casa de César también había llegado el evangelio. Señor, cuánto poder que hay cuando aprendemos a negarnos, a decirte que sí a ti, Señor, a negar que nuestro Dios ya no sea el vientre, a aprender a contentarnos con la cantidad o con la escasez, porque nuestro contentamiento no está en lo que hay o en lo que no hay, sino en ti que eres el nuestro Cristo, porque todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Gracias, Señor. Gracias por enseñarme, Padre. Gracias por animarme, Señor, con orando esta carta. Señor, me falta tanto. Veo las verdades que he orado, Señor, y me falta tanto. Pero quiero decir como Pablo, Señor, prosigo a la meta.
prosigo, voy hacia adelante. Voy hacia adelante. En el nombre de Jesús. Quiero invitarle a que tenga una actitud. Ya terminamos la lectura de la carta, pero quiero seguir hablando un momento más. Si hay alguna parte de esta carta que te tocó, te sacudió, dijo, uy, eso estaba allí. 99% de los cristianos en el mundo no conocen el contexto real de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 99% de los cristianos en el mundo creen que ese versículo les da la capacidad de hacer, decir, de ir a cualquier lado y de hacer cualquier cosa. Sin embargo, nuestro amado Pablo, nuestro apóstol en cadenas, nos dice que aprendió a contentarse, aprendió a vivir con poco y aprendió a vivir con mucho, que aprendió a tener escasez como abundancia, porque aprendió a que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. E inmediatamente le agradece a los filipenses que recuperaron la posibilidad de seguir mandándole ofrendas. Y allí Pablo les dice entonces, no busco una dádiva para mí. El hecho de que ustedes den, no es que lo estén dando para mí, es que lo que ustedes dan se transforma en fruto que va a abundar en su cuenta. Y yo les digo, querida iglesia, 99% de las personas en las iglesias en el mundo, o por lo menos en lo que he conocido, no entienden el contexto real de Filipenses cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo cuelga de una palabra que el apóstol, nuestro apóstol preso nos dice. Nuestro apóstol en cadenas nos dice, he aprendido. Y creo que ahí está la palabra clave. Lo que hemos aprendido o lo que nos falte por aprender. Por eso tomo las palabras del capítulo 3, prosigo a la meta. Prosigo. O el capítulo 2, perdón, creo que es. Prosigo a la meta. Porque aquellas cosas que no hemos aprendido, las tenemos que aprender. Y el Señor las va a enseñar. Aquí los únicos que quedan descalificados son los que corren haciendo trampa. El ladrón y el salteador no es el que entra por la puerta, es el que entra por otro lado. Pero yo soy el buen pastor, dice el Señor. Entonces hay algo que te sacudió de la oración de esta carta. Algo que dices, yo tengo que aprender eso. Yo tengo que ser enseñado. Así que ahí está el corazón en mi criterio, he aprendido. Y luego dice, he sido enseñado. ¿Cómo es que somos enseñados? Las lecciones no son fáciles de aprender. Esto no se asciende, no se estudia en la Universidad de Toronto. Esto se estudia en la cruz. Estas son las lecciones de la cruz, queridos hermanos. Entonces, cualquier cosa que el Espíritu detecte en tu vida, te enseñe que falta, te quiero poner estas palabras en tu boca. Proseguimos a la meta. No nos vamos atrás. Como decimos, para atrás ni para tomar envión. Seguimos a la meta, proseguimos a la meta, porque aquellas partes en nuestra vida que falten ser enseñadas, vamos a aprenderlas, pero escuche bien esto. Serán enseñadas y muchas veces no de las maneras en que nosotros quisiéramos aprender. Entonces no resistamos al Espíritu Santo y dejemos, ¿sí? No tratemos de saltear ninguna prueba, no tratemos de salirnos de ninguna prueba en la que el Señor nos tiene, ni ninguna, escuche, ninguna sala de espera
en la que Dios nos pone es en vano, jamás. Así que si estás en una sala de espera, abraza con gozo, regocíjate siempre. Orá esta palabra de Filipenses una y otra vez. Regocijaos conmigo siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Si estás en una sala de espera, regocíjate, porque no estás solo. Si estás en una sala de espera, regocíjate, porque allí es en esa sala de espera en la que estás aprendiendo, en la que estoy aprendiendo. Estoy siendo enseñado, educado. El evangelio de hoy nos educa. Si seguimos el evangelio de YouTube, nos va a educar a que el cristiano no se puede enfermar, el cristiano no puede tener necesidades, el cristiano debe, ¿sí? El cristiano, un montón de cosas, pero el cristianismo bíblico, el cristianismo apostólico, que es el único que queremos. Por eso, en el mejor sentido de la palabra, somos una iglesia apostólica. ¿Se da cuenta? Porque seguimos los fundamentos que están puestos por los apóstoles y los profetas, no los que venden verdura hoy desde los púlpitos vendiéndote un milagro o vendiéndote una palabra. No hablo de esos payasos. Estoy hablando del fundamento apostólico puesto por Cristo mismo como cabeza. Ese es el fundamento. Así que si el Espíritu te ha mostrado algo, alguna parte que tiene que ser arreglada, gloria a Dios. Porque ¿sabes qué? Él la va a arreglar. Así que déjame orar por esto ahora específicamente. Por esto que acabo de decir. Espíritu Santo, ahí donde cada uno de nosotros estamos, en la intimidad de nuestra casa, Señor. En la intimidad de nuestro hogar. Visítanos, Señor. Veo en la carta a los filipenses, Señor, no simplemente una lista de consejos que si los cumplo me va a ir bien. Veo tu corazón, Señor. Eso es lo que veo ahí. Y quiero seguir tu corazón y quiero ser como tú, Jesús. Pero oro por mis hermanos ahora, Señor, para que todas las partes o aquello, si tu Espíritu Santo ha iluminado alguna parte en el corazón que debe ser corregida, debe ser alineada, Señor, yo pido que tú nos des la fuerza para hacerlo. Y que nos ayudes, Señor, a seguir y a correr esta carrera, Señor, dignamente, sin hacer trampas, Señor. Gracias, Señor. Oro por fortaleza. Oro para que el entendimiento de la iglesia se expanda, de manera que podamos, Señor, estas escrituras apostólicas puedan ser renovadoras en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón. Que podamos ver el Evangelio, nuestra vida cristiana, de una perspectiva, desde una óptica completamente renovada, Señor, no porque lo hayamos visto mal necesariamente en el pasado, pero sí porque necesitamos renovarnos continuamente, como tu palabra nos enseña, para poder ser capaces de entender cuál es tu voluntad para mi vida. Señor, el peligro de no renovarnos es el estancamiento evangélico, el quedarnos en el mismo escalón toda la vida, Señor. Guárdanos de eso, Señor, y ayúdanos, porque crecer en ti no es que crezca nuestro ministerio. Crecer en ti, Señor, es que tú crezcas en nosotros, es que te conozcamos más profundamente y que te amemos más devotamente, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea de hecho de palabra, sea el resultado de una relación viva contigo y no simplemente porque somos personas inquietas que tenemos que hacer. Que el resultado de mi obrar para ti sea el resultado de tu Espíritu Santo en mí y no mi naturaleza inquieta, Señor.
Señor, Gustavo Rizo tiene mucho que aprender, todo por aprender. Así que así como te pido por mí, por cada uno de mis amados hermanos y hermanas y los que escucharán, si alguno llegara a escuchar este audio tan largo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias. Amén.